Mi esposo no deja de humillarme junto a su mejor amiga en su idioma nativo durante las cenas, pero ellos no saben que los entiendo. Hola a todos. No sé ni cómo empezar esto, pero siento que me estoy ahogando y necesito sacar todo lo que llevo dentro. Mi esposo, James, y yo llevamos 4 años casados. Cuando lo conocí, me enamoré de su amabilidad, su sentido del humor y lo protector que era conmigo. Me hacía sentir segura, como si fuéramos un equipo contra el mundo. James nació en Estados Unidos, pero sus padres son de China y hablan chino mandarín en casa. Siempre me encantó cómo hablaba con ellos en su idioma, y a veces lo hacía también con su mejor amiga, Juliet, que es de origen chino. Al principio no me importaba, incluso me parecía bonito que tuvieran esa conexión cultural, algo que compartían entre ellos. Yo no entendía ni una palabra, pero confiaba en que todo era inofensivo. Hace poco más de un año decidí aprender chino mandarín en secreto. Mi idea era sorprender a James en nuestro 5º aniversario. Pensé que sería un gesto romántico mostrarle que me importaba lo suficiente como para esforzarme en conocer su cultura y su idioma. Me inscribí en clases online, practicaba a escondidas y hasta veía series en mandarín para mejorar. Todo con la ilusión de verlo sonreír cuando le hablara en su lengua. Pero ahora me pregunto si todo este esfuerzo solo me sirvió para romperme el corazón. Todo empezó hace unos meses, cuando James comenzó a invitar más seguido a Juliet a cenar con nosotros. Siempre supe que eran muy cercanos, llevan siendo amigos desde la universidad y ella ha estado presente en muchos momentos importantes de su vida. Nunca me molestó su amistad, hasta ahora. Durante esas cenas, empezaron a hablar en mandarín cada vez más. Al principio pensé que era algo casual, quizás se sentían más cómodos hablando en su idioma cuando estaban juntos. Pero pronto empecé a notar algo extraño. Se reían demasiado, intercambiaban miradas que no entendía, y yo me quedaba ahí, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Una noche, mientras recogía los platos, escuché a Juliet decir en mandarín: ¿no te molesta lo mucho que ella se esfuerza por ser perfecta? Es agotador solo mirarla. Pensé que había malinterpretado algo, pero James respondió riendo: ya estoy acostumbrado. La dejo hacer sus cosas porque así se entretiene, pero siempre termina metiendo la pata. Juliet se rió y añadió: pobre de ti. No sé cómo soportas vivir con alguien tan aburrida. Me quedé helada. Sentí un nudo en el estómago como si alguien me hubiera golpeado. Quería creer que había entendido mal, que eran solo bromas inofensivas. Pero no fue solo esa vez. Cada vez que Juliet viene, es lo mismo. Hablan en mandarín, se ríen de mí, hacen comentarios sobre cómo me visto, cómo cocino, incluso sobre cómo manejo las cosas en la casa. Lo más doloroso es que James nunca la detiene. Ellos no tienen idea de que entiendo todo. Estoy atrapada entre el miedo y la tristeza. No sé cómo enfrentar esto. Si les digo que sé lo que están diciendo, podría cambiar todo entre nosotros. Pero ¿cómo puedo seguir soportando este dolor? Siento que mi confianza se está desmoronando y no sé cuánto más puedo aguantar. ¿Debería hablar con James? ¿Con Juliet? ¿O simplemente seguir fingiendo que no sé nada? Estoy perdida. Actualización 1. He estado pensando mucho desde que escribí mi primer post. Me siento atrapada entre el amor que le tengo a James y el dolor que siento cada vez que recuerdo las palabras que escuché. Sé que James me ama. Lo veo en la forma en que me abraza por las noches, en cómo se preocupa por los pequeños detalles, como dejarme café listo por la mañana o preguntar cómo estuvo mi día. Pero entonces, ¿por qué dice esas cosas junto a Juliet? Es como si se transformara en otra persona cuando está con ella, alguien que no reconozco. Nuestra relación no fue fácil desde el principio. Mi familia es completamente de aquí, generaciones y generaciones de raíces profundas. Cuando conocí a James, su familia no me aceptó de inmediato. Hubo comentarios indirectos, miradas desaprobadoras y esa constante sensación de que no era suficiente para su hijo. James es hijo único y su madre es muy protectora con él. La idea de que su único hijo se casara con alguien de fuera de su cultura fue difícil de aceptar para ella. Tuvimos que luchar mucho para ganarnos su aprobación, especialmente yo. Fueron años de esfuerzo, de demostrarles que estaba ahí para quedarme, que amaba a James con todo mi corazón. Finalmente su madre me aceptó. Empezó a invitarme a salir de compras, a confiar en mí. Me trataba como a una hija,
y eso me hizo sentir que todo había valido la pena. Sentí que había roto esa barrera, que había construido un puente entre nuestras familias. Por eso, lo que está pasando ahora me duele aún más. Juliet es mestiza, su madre es china, y su padre es estadounidense. Cuando Juliet conoció a los padres de James por casualidad, la aceptaron con una naturalidad que me dolió presenciar. No hubo resistencia, ni miradas inquisitivas. Fue como si siempre hubiera pertenecido a su círculo. Aunque esto no cambió la dinámica entre James y yo, despertó en mí una pequeña inseguridad que nunca antes había sentido. Pero lo que Juliet y James dicen en esas cenas va más allá de cualquier inseguridad. He empezado a repasar cada encuentro, cada conversación en la que ellos hablaban en mandarín mientras yo sonreía, sin entender nada. Ahora me pregunto cuántas veces hicieron comentarios ofensivos mientras yo asentía, pensando que era solo una conversación inocente. ¿Cuántas veces me ridiculizaron sin que yo lo supiera? Todavía no he enfrentado a James. Siento que estoy en una especie de limbo emocional, intentando procesar todo. Parte de mí quiere confrontarlo, exigir una explicación. Pero otra parte de mí está paralizada por el miedo de lo que podría escuchar. ¿Y si no hay una respuesta que justifique su comportamiento? ¿Y si lo pierdo todo por intentar entender? Me paso las noches en vela, dándole vueltas a la situación. No sé si debería confrontarlo o seguir callada, esperando que esto se resuelva solo. Pero lo que sí sé es que cada día que pasa, me siento un poco más distante de él, y eso me está matando. Actualización 2. No tuve la fuerza para enfrentar a James. Me lo repetí una y otra vez, tratando de reunir el coraje, pero cada vez que lo intentaba, sentía que mi cuerpo se congelaba. Las palabras no salían, era como si una parte de mí se negara a admitir que había algo roto entre nosotros. Mirarlo a los ojos se volvió difícil. Veía al hombre que amaba, el mismo que había prometido estar a mi lado para siempre, pero ahora esa imagen estaba empañada por las cosas que había escuchado. Me sentía atrapada entre la necesidad de confrontarlo y el miedo de descubrir que las cosas eran exactamente como parecían. Decidí acudir a alguien que siempre me había costado ver como aliada, su madre. Durante años nuestra relación había sido un campo minado. Cuando James y yo comenzamos a salir, ella fue fría conmigo, distante. No era abiertamente hostil, pero sus comentarios eran sutiles, cargados de expectativas y normas culturales que yo no comprendía del todo. Con el tiempo y tras muchos intentos de mi parte logramos una tregua. Me aceptó, o al menos eso creía. Se volvió más cercana, me invitaba a salir de compras, me enseñaba recetas tradicionales y comenzó a tratarme como si realmente fuera parte de su familia. Pensé que si alguien podía darme perspectiva sobre lo que estaba pasando, sería ella. Quizás había algo que yo no entendía, algo cultural que explicara por qué James y Juliet decían esas cosas sin reparo. Siempre había admirado la fortaleza y disciplina de su familia, la forma en que enfrentaban la vida con un enfoque directo y práctico. Tal vez lo que yo interpretaba como crueldad era simplemente otra forma de expresar desaprobación, una más severa, pero no intencionada para herirme. Llegué a su casa con un nudo en el estómago. Me recibió como siempre con su calidez habitual, preguntando cómo estaba y ofreciéndome té. Por un momento consideré no decir nada. ¿Qué pasaría si todo esto solo empeoraba la situación? Pero algo dentro de mí ya no podía seguir callando. Empecé a hablar, primero de forma titubeante, luego más decidida. Le conté cómo James y Juliet hablaban en mandarín durante las cenas, cómo se reían, y finalmente, las cosas que decían sobre mí. Mientras hablaba, vi cómo su rostro cambiaba. Al principio parecía sorprendida, casi incrédula, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Pero a medida que le contaba más, su expresión se volvió dura, severa. Sus labios se apretaron en una línea fina, y sus ojos brillaban con una mezcla de enojo y decepción. Nunca había visto a esa mujer tan molesta. Su calma habitual había desaparecido por completo. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio incómodo. No sabía qué esperar. Temía que de alguna manera justificara lo que James y Juliet estaban haciendo, pero no lo hizo. Me dijo con una voz firme y clara, que lo que estaban haciendo era inaceptable. Que no importaba la cultura, el respeto debía ser la base de cualquier relación. Me aseguró que ella jamás había enseñado a su hijo a tratar a nadie así, y mucho menos a su esposa.
Su apoyo fue un alivio, pero también me hizo sentir una tristeza profunda. Había necesitado que alguien más reconociera lo mal que estaba todo para empezar a aceptar que no era mi imaginación. Me quedé un rato más en su casa. Me sirvió más té, me ofreció comida, y me consoló como si fuera su propia hija. Y aunque ese gesto me reconfortó, también me hizo sentir increíblemente vulnerable. Me había expuesto de una manera que nunca antes había hecho, y estaba dejando que alguien que durante años había sido una figura de autoridad distante, me viera completamente rota. Me siento como una cobarde. Sé que debería hablar con James, enfrentar esta situación directamente, pero me niego a aceptar que la persona que amo pueda pensar de esa manera sobre mí. Todavía quiero creer que hay una explicación, que esto es un malentendido, una etapa que podemos superar. Pero cada vez que cierro los ojos, las palabras que escuché vuelven a mi mente y no puedo ignorarlas. Ahora mismo estoy flotando en esta sensación de incertidumbre. No sé qué hacer ni cómo seguir adelante, pero sé que no puedo quedarme así para siempre. La cuerda floja en la que estoy caminando se siente cada vez más inestable, y temo el momento en que ya no pueda sostenerme. Actualización 3. Estoy en casa de mi madre intentando calmarme, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a esa mesa, a esa escena que todavía no puedo creer que haya sucedido. Hoy debería haber sido nuestra cena semanal, algo que siempre disfrutaba, una tradición que habíamos mantenido desde que James y yo nos casamos. Era nuestro momento de desconexión, de compartir historias y disfrutar de una comida tranquila. Pero hoy, esa tranquilidad se hizo añicos en cuanto James apareció con Juliet. No entiendo qué estaba pensando. Invitarla sin consultarme después de todo lo que había pasado, era como una bofetada directa. Sentí como mi cuerpo se tensaba en cuanto la vi entrar, sonriendo como si nada hubiera pasado, como si fuera bienvenida, como si no fuera la causa del caos que ahora dominaba mi mente. Intenté mantener la compostura, fingir que todo estaba bien, pero la tensión en el aire era demasiado pesada. Nos sentamos a la mesa y Juliet comenzó a hablar como siempre, con esa confianza y familiaridad que siempre había tenido con James, pero que ahora me resultaba insoportable. Cada palabra que salía de su boca era como un recordatorio de las cosas que habían dicho de mí, de las risas y comentarios que pensaban que yo no entendía. James, por su parte, estaba sorprendentemente callado. Apenas participaba, lo cual era raro porque solía ser el que mantenía la conversación fluida. Supongo que él también sentía la tensión, aunque lo estaba manejando de una forma que me resultaba fría, distante. Me quedé callada durante los primeros minutos, mirando mi plato, intentando procesar la situación. Quería hablar, pero las palabras estaban atrapadas en mi garganta. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más difícil era contener lo que sentía. No sé qué detonó exactamente mi explosión, pero de repente las palabras comenzaron a salir. Primero fue un comentario, luego otro, y antes de darme cuenta, estaba gritando. Todo lo que había estado reprimiendo durante semanas, toda la humillación, el dolor, la rabia, salió a la luz en ese instante. Grité sobre las cosas que habían dicho en mandarín, cómo se burlaban de mí en cada cena, cómo pensaban que yo era demasiado ingenua para entenderlo. Hablé sobre las veces que me sentí pequeña, invisible, mientras ellos se reían. No dejé nada guardado. Las palabras salían atropelladas, cargadas de emoción, como si finalmente me estuviera liberando de una carga que había llevado demasiado tiempo. James se quedó inmóvil sin decir nada, observándome con una expresión que no puedo describir del todo. No era enojo ni sorpresa, sino algo más profundo, algo que me dolió más que cualquier insulto que pudiera haberme lanzado. Era indiferencia. Esa mirada fría, casi vacía, me dejó helada. Esperaba que reaccionara, que intentara defenderse, justificarse, que me diera alguna señal de que le importaba lo que estaba pasando. Pero no lo hizo. Se quedó ahí sentado, mientras yo desmoronaba nuestra relación frente a sus ojos. Juliet, en cambio, parecía incómoda pero no sorprendida. No dijo nada, ni siquiera intentó calmar la situación. Simplemente me observaba, como si fuera un espectáculo que no podía evitar ver. Y eso me enfureció aún más. ¿Cómo podía ser tan insensible? ¿Cómo podía actuar como si todo esto no tuviera consecuencias? Cuando finalmente terminé, la habitación quedó en silencio. Mi respiración era pesada, mi corazón latía con fuerza. Miré a James una vez más, esperando, suplicando que dijera algo. Pero nada. Ni una palabra.
Su silencio fue la respuesta más dolorosa que podía haberme dado. Me levanté, recogí mis cosas y salí de la casa sin mirar atrás. No podía quedarme ahí ni un segundo más. Me sentía traicionada, humillada, pero sobre todo, sola. No intentó detenerme, no me siguió, no me llamó. Y ahora estoy aquí, sentada en el sofá de mi madre, con el teléfono en la mano, esperando algo que sé que no va a llegar. Ni un mensaje. Ni una llamada. Solo silencio. Y ese silencio es ensordecedor. Es el eco de todas las cosas que no dijo, de todo lo que debería haber hecho y no hizo. Estoy tratando de entender cómo llegamos a este punto, pero no tengo respuestas. Solo este vacío que se ha instalado en mi pecho, esta sensación de pérdida que no sé cómo manejar. Quiero creer que esto es una pesadilla, que hay alguna explicación que lo hará todo más fácil de soportar. Pero cada minuto que pasa sin noticias de James me hace dudar más. No sé qué hacer. No sé si quiero saber la verdad. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo en este limbo. Algo tiene que cambiar, porque yo ya no puedo más. Actualización 4. Hoy James vino a la casa de mis padres. La sorpresa de verlo me hizo sentir un torbellino de emociones, aunque sabía que tarde o temprano esto iba a suceder. Había estado esperando algún tipo de reacción de su parte después de la explosión de ayer, pero no de esta manera. Quería hablar conmigo, me dijo. A pesar de que lo había echado de nuestra casa, había algo en el que me hizo pensar que aún quedaba un vestigio de lo que habíamos sido. Pero en cuanto abrió la boca, todo lo que había imaginado se desmoronó. James no vino con la intención de disculparse, ni siquiera para intentar reparar lo que había hecho. No, su enfoque fue completamente diferente. Empezó a decir que él se sentía vulnerado, como si yo hubiera invadido su privacidad al no decirle que entendía todo lo que él y Juliet se decían entre ellos en mandarín. Me miró fijamente con esa calma que no pude soportar, y me dijo que yo le debía una disculpa a él, y a Juliet también. Como si todo esto fuera culpa mía, como si mi reacción ante su desprecio fuera lo que realmente estaba mal en nuestra relación. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras lo escuchaba. Me sentía como si hubiera caído en una trampa. Era como si el hombre con el que me casé, aquel que solía decirme que todo estaría bien, ya no existiera. Frente a mí estaba una versión completamente diferente, un hombre que no solo se justificaba a sí mismo, sino que me acusaba de ser la culpable de todo. Su egoísmo y falta de empatía me estaban ahogando, y me di cuenta de que por mucho que lo amara, ya no reconocía a la persona que tenía delante. En ese momento algo dentro de mí se rompió por completo. Algo que había estado intentando salvar, que había estado tratando de mantener a flote con cada sacrificio, cada gesto de comprensión. Ya no podía más. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que las mentiras que él me decía podían seguir siendo parte de nuestra vida. Lo miré directamente a los ojos y sin pensarlo más, le pedí que se fuera. Le dije que ya no quería escuchar nada más de su parte, que si no se iba, llamaría a la policía. En ese momento me sentí tan pequeña como él había intentado hacerme sentir durante todo este tiempo. Pero al mismo tiempo fue como si una gran carga se liberara de mi pecho. Ya no tenía miedo. Ya no estaba dispuesta a soportar su manipulación ni su indiferencia. James, sin inmutarse, se levantó lentamente y se dirigió a la puerta. Me miró una última vez antes de salir, y lo que dijo me heló por completo: no vuelvas a casa, a menos que estés dispuesta a arrodillarte y pedirme una disculpa. Su voz era fría, firme, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. No era solo el final de una relación, era el final de todo lo que había creído sobre él, sobre nosotros. La amenaza, la manipulación emocional que intentó usar contra mí, solo me hizo ver con más claridad quién era él en realidad. Se fue y la casa quedó en silencio. Quedé allí parada con el corazón latiendo con fuerza, como si mi mundo se hubiera dado vuelta en un segundo. Me sentí rota, sí, pero al mismo tiempo me sentí más fuerte que nunca. No iba a arrodillarme. No lo haría. No iba a pedirle perdón por algo que claramente no era mi culpa. Al mirar la puerta cerrada, sentí una mezcla de rabia y alivio. Había cruzado una línea que ya no podía deshacer, pero de alguna manera, sentí que ahora tenía el control. Era una sensación extraña, como si todo lo que había sucedido hasta ahora hubiera sido un sueño,
pero que al mismo tiempo, también era la única realidad que me quedaba. La pregunta ya no era si lo amaba o no. La pregunta ahora era si podía seguir viviendo una vida llena de mentiras, manipulaciones y humillaciones. La respuesta era clara. No. Sé que lo que sigue será difícil. Sé que las próximas semanas serán un caos emocional, pero también sé que ya no puedo seguir en una relación que me consume de esta manera. Hay algo más allá de todo esto. Algo que por difícil que sea, sé que necesito encontrar. Y aunque el dolor esté presente, aunque el miedo de lo que viene me invada, sé que esto es lo mejor para mí. Sé que debo seguir adelante aunque la incertidumbre sea mi única compañera. Actualización 5. Quiero comenzar agradeciendo a todos los que me dejaron un comentario. Realmente no me esperaba tanto apoyo, y ha sido un alivio leer palabras de comprensión, aunque la situación sigue siendo difícil de asimilar. Todo lo que he vivido estos días ha sido un torbellino de emociones, y saber que no estoy sola, que otros pueden entender lo que estoy pasando, me da un pequeño respiro en medio de este caos. Hoy, mientras James estaba trabajando, aproveché para hacer lo que llevaba días planeando, pero que no me había atrevido a hacer hasta ahora. Tomé todas mis cosas. Me llevó más tiempo del que pensaba, y la ansiedad se apoderó de mí en cada paso que daba, pero sabía que no podía quedarme más tiempo en esa casa. Ya no era mi hogar, no lo había sido en mucho tiempo. Así que tomé mis pertenencias, esas que con tanto esfuerzo había conseguido y construido, y las metí en cajas. Cuando terminamos el corazón me latía a 1000 por hora, como si en cualquier momento él pudiera aparecer y detenerme. Pero no lo hizo. No lo hice por miedo, lo hice porque ya no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que esa persona que había sido mi esposo. Cuando terminé salí de la casa y dejé atrás todos esos recuerdos que ya no tenían valor para mí. Apenas unos minutos después, comencé a recibir mensajes de James. Me dijo que me denunciaría por robo, que le había quitado cosas que no me pertenecían. Sin embargo, sé que todo lo que me llevé es mío. Y tengo toda la documentación para probarlo. Cada mueble, cada objeto, cada recuerdo que ahora me pertenece lo hice mío con el sudor de mi frente, con el trabajo y el esfuerzo que siempre puse en nuestra vida juntos. No tengo miedo de lo que pueda intentar hacer, sé que la verdad está de mi lado. Lo que más me sorprende o tal vez me asusta, es como en cuestión de días, todo lo que creía conocer de James se desmoronó. Ese hombre que conocí, que parecía tan amoroso, tan atento y que en muchos momentos me hacía sentir especial, ya no estaba allí. Me pregunto cuándo ocurrió exactamente. ¿Cuándo cambió? Cuando se transformó en un extraño que me humillaba, que me veía como una tonta que debía soportar su desprecio. Nunca imaginé que llegaría a este punto. Mirando hacia atrás, los pequeños gestos, las actitudes despectivas y los silencios incómodos ahora cobran todo el sentido, pero en ese momento, no quería verlo. Estaba cegada por la esperanza de que las cosas mejorarían. Ahora sé que no iban a mejorar. Estoy hablando con un abogado. No sé bien qué esperar del proceso de divorcio, ni cuán difícil va a ser, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy tomando control de mi vida. Siento que estoy haciendo algo por mí misma. Es una sensación extraña, como si por fin estuviera despertando de una pesadilla, aunque el miedo y la incertidumbre sobre lo que viene no desaparecen. Sé que el camino por delante será largo y complicado, pero también sé que tengo que seguir adelante. He tomado la decisión de no mirar atrás, de no seguir en una relación donde no me respeto a mí misma. A veces, en medio de todo esto, me pregunto cómo llegué aquí. ¿Cómo pude ignorar tantas señales? Pero ya no me queda espacio para arrepentirme. No puedo seguir viviendo en la duda, ni quedarme atrapada en la manipulación emocional que James utilizó durante tanto tiempo. Estoy cansada de justificar sus comportamientos, de decirme a mí misma que todo cambiaría. No cambiaría. Sé que me espera una batalla legal, una batalla que no será fácil. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, tengo la fuerza para pelear por mí misma. Aún no puedo creer que haya llegado a este punto, que haya tenido que tomar esta decisión, pero sé que es lo que debo hacer. Sé que no puedo seguir viviendo una mentira, ni por él, ni por mí. Y por más difícil que sea, seguiré adelante. Actualización 6. James no ha dejado de llamarme desde que tomé la decisión de irme. Al principio sus mensajes eran llenos de promesas y súplicas, pidiéndome que reconsiderara el divorcio,
diciéndome que lo que estábamos pasando no era suficiente razón para terminarlo todo. Me decía que todo lo que habíamos construido merecía una segunda oportunidad. Pero pronto esos mensajes se volvieron más desesperados, más manipuladores. Me dijo que sus padres jamás aceptarían que su hijo se divorciara, que la vergüenza sería insoportable para él y su familia. Insistió tanto en que no lo hiciera por nosotros, sino por ellos, como si nuestra relación fuera un mero accesorio al peso de sus expectativas familiares. Nunca antes me había sentido tan presionada, tan atrapada. Los padres de James, aunque amables en apariencia, siempre tuvieron una forma sutil de hacerme sentir que no estaba a la altura. Cuando nos conocimos, tuve que luchar mucho para ganarme su aceptación, algo que James nunca entendió por completo. Su madre, con su aire de superioridad, siempre trató de imponerse como figura materna, de hacerme sentir que no era suficiente. Y aunque en algunos momentos su afecto parecía genuino, siempre había una tensión subyacente, algo que me hacía dudar. Me preguntaba si alguna vez realmente me aceptaron por quien soy o si solo lo hicieron porque pensaron que era lo que James necesitaba. Ahora, después de todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que quizás nunca les importó realmente lo que yo quería o necesitaba. James, al venir tantas veces a la casa de mis padres, ha cruzado límites que no puedo ignorar. No respeto lo que quiero ni lo que necesito. La última vez que apareció, ni siquiera me permitió hablar. Se plantó en la puerta y comenzó a lanzar más reproches, a decirme que aún me amaba, que nuestra relación merecía más tiempo, más trabajo. Me pidió que pensara en todo lo que habíamos vivido juntos, en todos esos buenos momentos. Pero esos buenos momentos ya no son suficientes. Se ha hecho claro que en realidad no me ve como su igual. Me ve como una posesión que puede controlar, como un accesorio en su vida que puede manejar a su conveniencia. No quiero volver a eso. No quiero seguir siendo la mujer que perdona todo por miedo a enfrentarme a lo que está mal. No quiero que me siga manipulando, haciendo que me sienta culpable por elegir lo mejor para mí. No sé por qué, pero he llegado al punto en que no puedo seguir cargando con las expectativas de su familia ni con las suyas. No soy su salvadora. No soy la mujer perfecta que ellos quieren que sea. Soy Serapine y tengo derecho a decidir sobre mi vida. Es por eso que hoy decidí buscar una orden de restricción. Ya no puedo tolerar más su acoso. Ya no quiero que venga a mi casa, a la casa de mis padres, a tratar de convencerme de que vuelva a su vida como si nada hubiera pasado. Ya no quiero más manipulaciones emocionales ni intentos de hacerme sentir que soy la que está equivocada. He hablado con mi abogado sobre el procedimiento, y aunque aún siento miedo de lo que podría pasar, sé que es lo que necesito. La paz que siento al saber que tengo alguna protección legal me da algo de alivio, aunque todavía no me siento completamente segura. Sé que la situación no mejorará de inmediato, pero ahora me siento más en control. Ya no soy la mujer que calla, la que teme hablar y defenderse. James se ha convertido en un extraño para mí, alguien que solía amar, pero que ya no puedo reconocer. Y aunque mi corazón se duele por lo que pudo haber sido, también sé que es necesario dejarlo ir. Estoy cansada de ser su sombra. Quiero ser yo misma, ser libre de esta relación que me ha desgastado por completo. Lo único que quiero ahora es que me deje en paz. Y por primera vez, estoy tomando medidas para asegurarlo.